Vámonos a la zona reticular. En la zona reticular existen las células reticulares, porque se llaman así. Y son estas de aquí. Como pueden ver, están mucho más oscuras que las demás porque están repletas de mitocondrias con crestas tubulares y están sintetizando constantemente el principal andrógeno precursor, que es la dehidroepiandrosterona, que le voy a llamar DHEA. La DHEA también se puede hacer DHS. La S es porque se le agrega un grupo sulfato. Y ahorita vamos a ver por qué es eso. Esto se empieza a producir por señal de la ACTH, no puedo contar esto, de la ACTH. Entonces la ACTH va a viajar hasta las suprarrenales y va a sensibilizar, digamos, a estas células reticulares, y estas ya van a empezar a producir sus hormonas correspondientes, que es la DEA principalmente. Ah, bueno, ya cambió. Ok, ¿qué era eso de la sulfato? ¿Qué es lo de la sulfación de la DEA? ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué a pesar de haber una DEA también hay una DHS? Bueno, hay una enzima que se llama sulfotransferasa 2A1 en el retículo endoplásmico rugoso de las células reticulares, que son las de la zona reticular. Y esta enzima se va a encargar de otorgarle un grupo sulfato a la DEA para que pueda recorrer más tiempo la circulación. Entonces, la DEA como objetivo pues tiene la finalidad de ser un precursor de andrógenos, pero la DEA sulfato tiene como objetivo ser una reserva, o sea, durar más tiempo en circulación para en el momento en el que se necesite más DEA, se le quite el grupo sulfato. Y eso se puede hacer por medio de una enzima sulfatasa que se puede encontrar en los testículos, en los ovarios, en el tejido periférico. Entonces ya en el tejido periférico se vuelve a regresar a su forma de DEA normal para que ya sea convertida a andrógenos. Y bueno, entre sus efectos, la DEA, el principal de todos, el efecto como precursor sexual, es que se convierte en androstendiona. Esto es lo que ocurre ya sea en los testículos o en los ovarios, y pues dependiendo en cuál se va a convertir en testosterona o en estrógenos, respectivamente. Y esto la hace ser de suma importancia durante la pubertad. Ahora, tiene un efecto metabólico muy importante. Aquí, por ejemplo, en el diagrama les puse un receptor de insulina, que es de lo que ahorita les estaba hablando. La DEA viaja y al tener contacto con el receptor de insulina lo hace más sensible a la insulina. Entonces, niveles suficientes o altos de DEA van a propiciar que la persona tenga mucho más sensibilidad a la insulina, mientras niveles bajos que tenga resistencia a la insulina. Y bueno, en cuanto a efectos inmunológicos, la DEA mejora la función de las células de los linfocitos T y también disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. Eso es algo que vamos a ver a través de los corticosteroides en general, no nada más de la DEA. O sea, bueno, a eso lo voy a meter más cuando veamos cortisol, pero por lo pronto eso es inmunológicamente. En cuanto al sistema nervioso central, tiene efectos neuroprotectores, o sea, una persona con niveles suficientes de DEA, pues sus neuronas están más protegidas y tienen más facilidad de hacer sinaptogénesis, lo cual al final de cuentas mejora la memoria, entre otras cosas. Y afecta también la calidad vascular, mejorando la función endotelial. Ahora, aquí tengo una tabla de cantidad de DEA circulante y edad. Entonces, si podemos ver, entre los 10 y los 20, aquí en la adolescencia, tanto en hombres y mujeres hay un pico de DEA que luego va bajando. Pero, por ejemplo, aquí postmenopausia y andropausia hay otro pico y una bajada. Y entre los 60 y 70 otro pico y una bajada. Y ya no se ve qué más hay. Pero es posible que este patrón de picos y bajadas pudiera seguir. Y bueno, el descenso de DEA con la edad, por ejemplo, suele manifestarse con menor cantidad de líbido, con fatiga, con deterioro cognitivo, recordando lo neuroprotector que tiene la DEA, y pues también se asocia con síndrome metabólico y con osteoporosis. ¿Por qué con osteoporosis? Porque la DEA, al ser un precursor del estrógeno, pues el estrógeno está relacionado con la entrada de calcio y otros metabolitos a los huesos. Entonces, si ya no puede entrar porque no hay tanto estrógeno, pues porque no hay DEA, entonces va a haber tendencia a osteoporosis. Y luego el exceso de DEA pues ya puede producir hiperandrogenismo, por ejemplo en mujeres, también irregularidades menstruales y hasta inducir tumores. Y un súper detalle así bien interesante es que la sobreexposición fetal a los andrógenos, ya sea de testosterona o de hidrotestosterona, que es la forma más potente de la testosterona, va a hacer que el feto ya vivo, ya afuera, ya como un niño, como adolescente, como adulto, pueda desarrollar ciertas características distintas que una persona normal que no tuvo esta sobreexposición. Y entre esas características hay unos bien interesantes, por ejemplo, ser una persona con competitividad excesiva, y luego acá lo de adicciones y criminalidad. Entonces, si contamos estas dos, por ejemplo, podemos encontrar una persona con ludopatía, y bueno, eso se remonta a que a lo mejor el feto tuvo mucha exposición a la DEA o a la testosterona o a la DHT.
Y bueno, hay otros problemas ahí, pero algo también muy interesante es que menor sensibilidad a los efectos de la testosterona. Por ejemplo, cuando un hombre necesita un tratamiento hormonal porque no produce mucha testosterona, no podemos asumir cuánta necesitamos darle, porque podemos darle una dosis bien bajita y le hace un efecto muy grande, porque esta persona no tuvo sobreexposición, pero en cambio si fue un feto con sobreexposición a los andrógenos, una cantidad así de pequeña de andrógenos, de testosterona, no le va a hacer efecto y va a necesitar una mucho más grande. Bueno, vamos a los glucocorticoides, que estos se producen en la zona fascicular. Aquí, como ven, histológicamente en las células fasciculares hay una cantidad de adiposidad muy pronunciada, y esto es porque tienen un retículo endoplásmico liso enorme. ¿Por qué liso? Bueno, porque el liso es el que produce contenido graso. También hay unas células que se llaman células oscuras, que están dispersas entre las 3 capas, pero son adaptógenas en el sentido de que a veces cuando el cuerpo necesita mineralocorticoides van a producir estos, pero cuando necesita glucocorticoides van a poder producir cortisol también. Entonces, dependiendo de la necesidad, es cómo se comportan. Y bueno, ambos tipos de células oscuras como fasciculares responden al mismo factor, que es el estrés. ¿Y cómo se forma el cortisol? Bueno, el cortisol proviene del colesterol, ya sea dietario o endógeno. Por ejemplo, en una persona que está comiendo, no sé, cualquier alimento animal y está consumiendo colesterol, realmente ese colesterol va a ser muy bajo el que se absorbe, pero el que se absorbe va a ser muy bien aprovechado por el hígado. Y en una persona que por el contrario no está comiendo nada de origen animal, por ejemplo alguien vegano, su hígado va a compensar. O sea, es imposible que una persona baje su colesterol a nivel cero. Es incompatible con la vida y es necesario, y el hígado va a compensar y va a llevar el colesterol de esa persona. Y bueno, ¿por qué ruta se lleva el colesterol hasta ya ser convertido en cortisol? Hay una proteína que se llama STAT que transporta al colesterol desde el citoplasma hasta la mitocondria, donde la mitocondria, la enzima colesterol desmolasa, lo va a convertir en pregnenolona, y esta va a ser enviada al retículo endoplásmico liso para que ahí ocurran más conversiones, y finalmente va a ser devuelto a la mitocondria y ahí se va a convertir en cortisol. Y bueno, ¿cómo se regula? ¿Cómo se libera? Todo empieza con el primer factor, con el elemento necesario, que es el estrés. Mientras no haya estrés, pues ¿por qué se va a elevar? Sería por el ritmo circadiano nada más. Pero bueno, enfocándonos en el estrés, el hipotálamo libera la CRH, que estimula la adenohipófisis, y la adenohipófisis libera ACTH, que estimula a la corteza suprarrenal, más específicamente a la zona fascicular, para producir el cortisol. Cuando hay cortisol elevado en sangre, el sistema inmune ahora manda mensaje al hipotálamo de que no sea necesario producir CRH. Entonces, cortisol elevado, CRH y ACTH bajas, porque no son necesarias. Cortisol bajo, en una situación de estrés, CRH y ACTH elevadas para que se produzca el cortisol. Eso se llama un feedback negativo. Y un detalle es que el cortisol tiene una relación inversa con la melatonina. Y otro detalle es que las citoquinas proinflamatorias, como el tumor de necrosis, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina beta 1 beta y la 6 y el interferón gamma, que son citoquinas proinflamatorias, van a estimular la producción de estas dos hormonas, del hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces van a estimular la producción de cortisol, las citoquinas proinflamatorias. Pero ya cuando hay cortisol, el cortisol va a disminuir la producción de citoquinas inflamatorias. Ahorita después vamos a ver eso. Y bueno, se transporta a través de la proteína transportina en 80% y 20% a través de la albúmina, se elimina por hilas de riñones, y los receptores que están adentro del citoplasma, por el motivo de que el cortisol, al ser una molécula lipídica, puede atravesar fácilmente la membrana lipídica sin necesidad de un receptor afuera. Entonces el receptor está adentro de la célula. Y bueno, sus funciones metabólicas, principalmente la lipólisis en la periferia. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde la tiende a llevar a cabo, y tiende a tener una actividad lipogénica en el centro corporal. El doctor en una clase usó el término obesidad centrípeta, y eso es a lo que se refiere. Cuando nosotros vemos a un paciente con obesidad centrípeta, que nada más en el centro y los bracitos así delgaditos y las piernas delgaditas, podemos tomar eso como un marcador de resistencia a la insulina, porque ya llegó a ese grado, ya no está funcionando bien su metabolismo. Y bueno, también tiende a causar gluconeogénesis. Entonces, a más cortisol, más, digamos, que glucógeno se acumula y aumenta la producción la producción de glucosa por el hígado. Aumenta, da una diabetes secundaria. Una diabetes secundaria. Hay causa de diabetes secundaria. Y esto, un ejemplo que les podría poner es, por ejemplo, si a alguien lo asaltan y tienen que salir corriendo del lugar, pues va a haber un pico de cortisol
Y este pico de cortisol va a hacer que esta glucosa se dispare hacia la sangre porque pues, el cuerpo no sabe qué es lo que está pasando a la persona, nada más sabe que está en una situación de estrés, entonces quiere redirigir glucosa hacia la sangre para que la persona tenga esa energía explosiva para poder reaccionar ante esa adversidad. Y proteólisis, cuando por ejemplo una persona está en una situación de que está en cama, está enferma y su cuerpo necesita pues nutrientes, el cortisol tiende a hacer que los músculos se degraden en aminoácidos para utilizar estos aminoácidos para funciones necesarias, y pues esto ya es una situación bastante... Hay un detalle, en el estrés agudo son las catecolaminas las que aumentan esa más que el cortisol. Catecolamina, adrenalina, noradrenalina, aumentan esa y también aumentan las concentraciones de glucosa en sangre. La adrenalina, y además de que da vasoconstricción, es la que nos prepara en el estrés agudo. En el estrés crónico mantenemos el estrés crónico, entonces sí aumenta los niveles de cortisol. Y además de eso, que aumentan la glucosa, pues también son hiperglucemiantes, que también tienen otras funciones inmunológicas, como deprimen la respuesta inmune, disminuye toda esa interleucina y todo eso. Por eso es que deprime la respuesta inmune. Las personas que están sometidas a estrés crónico se enferman más fácilmente. ¿No así? Es que voy a eso exactamente. Funciones inmunológicas, sí. Bueno, ¿cómo es que los corticosteroides funcionan como inmunosupresores? Bueno, por el ejemplo del cortisol, este aumenta una proteína que se llama lipocortina, y la lipocortina inhibe a una enzima que es la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 se encarga de convertir el ácido araquidónico en eicosanoides, como el tromboxano, las prostaglandinas, los leucotrienos. Entonces, si no hay función de fosfolipasa 2, ¿cómo va a haber los eicosanoides? Entonces, por eso es por lo que se inmunosuprime el paciente. Y bueno, también funciona como antialérgico, por eso mismo de que los leucocitos, al tener una función disminuida, no van a poder estar soltando tanta histamina y serotonina como se haría normalmente en una situación de inmunoglobulina E, o sea, en un episodio alérgico. Y bueno, algunos otros efectos. Interfiere en el sistema de renina, angiotensina y aldosterona. ¿Por qué? Porque el cortisol, al ser molecularmente tan parecido a la aldosterona, en el glomérulo renal se puede unir a los receptores de aldosterona. Entonces, digamos que confunde al receptor, se abre o se activa, y el mismo cortisol aumenta la recaptación de sodio. Entonces, aumenta también el angiotensinógeno, y eso, al final de cuentas, va a aumentar la presión arterial del paciente. Y todo esto lo trata de remediar el hígado a partir de liberar la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa para convertir al cortisol en cortisona, que tiene exactamente la misma función, pero la forma molecular es distinta, entonces ya no es tan afín al receptor de la aldosterona, y así remedia ese problemilla. Ahora, aquí viene también la osteoporosis, que es lo que les decía antes, por ejemplo, el estrógeno, cómo le afecta, ¿no? Que no haya DHA suficiente. Bueno, que haya mucho cortisol también contribuye a osteoporosis. ¿Por qué? Porque activa a los osteoclastos y también inhibe a los osteoblastos. Y todo eso al mismo tiempo de que en los intestinos está inhibiendo la absorción de calcio y la reabsorción de calcio en los riñones. Entonces es todo un conjunto de elementos que hacen que los huesos se vayan a superdeteriorar. Entonces una persona con, por ejemplo, Cushing, que tiene el cortisol altísimo, va a tender a ser alguien que se fracture fácilmente porque los huesos los va a tener súper débiles. Igual su capacidad de cicatrización y bueno, su matriz extracelular en general va a estar también debilitada porque el cortisol en niveles elevados disminuye también la actividad de los fibroblastos. Y bueno, a nivel psicológico se asocia con depresión, con ansiedad, con irritabilidad, con agresividad, estos niveles altos, con psicosis también. Y también la sobreexposición fetal, como con los andrógenos, causaba muchas cosas en una persona. Bueno, también el cortisol podría, por ejemplo, propiciar a que una mamá que se la pasa su embarazo estresada y el feto tiene mucho cortisol, pues también el feto nazca con algo, o sea, el bebé vaya a desarrollar autismo, por ejemplo, lo que va a estresar mucho más a la mujer también. Desórdenes metabólicos y mentales en general. Y bueno, les puse 3 patologías asociadas con el cortisol. Cushing, ya lo habíamos visto. Puede ser por tumor en la suprarrenal como tal, y eso sería una causa primaria. Si es por una causa en la hipófisis, ya sería secundaria. Por ejemplo, un adenoma hipoficiario de las células que producen ACTH, pues toda esta ACTH sobreproducida va a estimular una sobreproducción también de cortisol. Y una causa iatrogénica sería por el uso prolongado de glucocorticoides como la prednisona, sin tomar en cuenta, o sea, sin estar evaluando al paciente que pues tiene esto por tanto tiempo
cómo está su salud ahorita. Hay que hacer una modificación. Y bueno, en manifestaciones las principales van a ser esas: la obesidad central, cara de luna llena y jiba de búfalo, que esa es súper característica, va a ser ese aumento graso en la nuca. Ahora, hiperplasia adrenal congénita, las causas como son congénitas, pues va a ser déficit genético de las hidroxilasas, que son las enzimas convertidoras a esteroides, 21, 11, beta y 17 alfa hidroxilasa, o deficiencia en esa proteína que les había contado que transporta el colesterol hacia la mitocondria, que es la proteína STAR. Y de las manifestaciones la más característica va a ser anomalías genitales. Y bueno, Addison, que es la última que les voy a mostrar, esta puede ser por causas súper variables, por ejemplo la destrucción de la corteza suprarrenal por anticuerpos, que se llama adrenalitis autoinmune, por VIH, histoplasmosis, tuberculosis. Hay muchas causas, pero las manifestaciones principales son dos, o sea, de todas, con dos ya le estamos sospechando, es deseo de sal y también la hiperpigmentación. Porque la hiperpigmentación, aquí les puse una fórmula, digamos, a más bajo cortisol por el feedback negativo, más alta esta proteína de aquí que se llama propio melanocortina, que es el precursor de la ACTH. Entonces se eleva la propia melanocortina, se eleva la ACTH, pero como la persona es incapaz de producir cortisol, pues todos los recursos de la ACTH se van a ir para estimular a la melanoestimulante. Entonces los melanocitos de la persona van a hiperpigmentar estas zonas, en especial el contorno de la lengua, de las encías y los pliegues cutáneos.